Hoy te pido, Señor, que estás escuchándonos, que intercediendo unos por otros, antes de hablarte a ti de cosas que tú pones en nuestro corazón, hay algo que también nos lleva a orar, y es la salud de Héctor González, nuestro hermano allá en Coclé, Señor. Te pedimos porque lo sanes a él, Señor, y que vea tu gloria él y toda su familia, y algo muy especial, Señor, porque ¿qué queremos nosotros los hijos? La gloria al Padre. Sana al papá de Héctor, pero también haz evidente, muestra a todos que fuiste tú. Incluso si hay personal médico en medio de esto, que ellos sepan que fue algo milagroso, algo que superó su sabiduría, sus medicamentos, superó su tecnología, todo, Señor. Sana al papá de Héctor, te lo pedimos en nombre de Jesús y en eso estamos unidos todos orando por esto. También y perdón, yo, bueno, que tú nos mandas a orar unos por otros, sobre todo también en estas vicisitudes, una de ellas la enfermedad, pero no por eso entonces nos quedamos en solo pedirte a ti, Señor, sino en darte gracias por algo que tú nos has enseñado y es depender de ti. Señor, quiero rescatar algo que de hecho no solo lo enseñé, sino que después lo puse en práctica con más convicción y es sobre el afán y cuando se pierde la esperanza, cuando vemos que ya no hay posibilidades, cuando los problemas nos abruman, pero cuando te honramos a ti en medio de los problemas. Y esto fue un ejercicio muy bonito que quiero que pongamos en práctica siempre. Presentarte el problema, pero después alabarte porque como tú sobre todos los problemas te has glorificado, en todos los problemas has mostrado tu poder. Y algo que es también un ejercicio, es hasta incluso conociendo todos los testimonios que aparecen en las escrituras, en la Biblia, cómo nosotros descansamos en esto. Y por ejemplo, si nuestro problema es la enfermedad, no podemos hacer una oración donde solo hablemos de la enfermedad y no de ti sobre la enfermedad. Y como ese ejercicio donde decimos, Señor, tengo esta enfermedad, me duele, me agobia, me atemoriza. Pasemos a la alabanza inmediatamente diciendo, Señor, pero yo te alabo porque por los testimonios de personas que en las escrituras estuvieron enfermas y tú las sanaste. Yo te alabo porque a Ezequías lo sacaste de la enfermedad, le diste 15 años más de vida. Señor, porque tomaste a 10 leprosos y a los 10 le quitaste la lepra. Por eso yo te alabo, Señor, porque en medio de esta enfermedad, en vez de pensar en mi enfermedad, pienso en las sanidades, en los ciegos, Señor, en Bartimeo clamándote a ti y cómo recibió la vista, y muchos otros ciegos más, muchos otros que estaban enfermos, que tenían lepra, Señor, que tenían ceguera, que eran cojos, que no podían andar correctamente. Cómo tú al paralítico de Bethesda lo levantaste. Cómo uno incluso no solo lo sacaste de la enfermedad, sino lo sacaste literalmente de la muerte porque los resucitaste. Y en medio de la enfermedad, entonces comienzo a alabarte por todas las sanidades que aparecen en las escrituras e incluso, Señor, por las sanidades que has hecho en nuestra familia. Y en medio de la enfermedad te alabo, Señor, porque ya tú sanaste en tiempos pasados aquí a los miembros de nuestra iglesia y a los parientes de los miembros de nuestra iglesia. Hacemos memoria de esto y es por eso hasta que es importante que unos a otros nos animemos al que está enfermo diciéndole, sí, mi papá estuvo enfermo, mi mamá estuvo enferma y orando, todavía es evidente el milagro, hasta la ciencia, los médicos, hasta los escépticos tuvieron que decir, esto no fuimos nosotros. Señor, y esto también para que en la alabanza te presentemos el problema, pero alabemos por las cosas que tú has hecho antes, Señor. Si nuestro problema es que hay enemigos a nuestro alrededor y nuestro temor, nuestro desazón, nuestra preocupación es que hay enemigos a nuestro alrededor. Te presentamos la situación, hay enemigos, hay personas que nos quieren hacer daño, pero te alabamos, Señor, porque tú venciste, Señor, a los madianitas, que eran enemigos terribles. ¿A cuántos ejércitos tú confundiste para que ellos mismos se hicieran daño unos a otros? Porque tú, Señor, venciste al faraón, que era el enemigo más grande que tenía tu pueblo en ese momento, un enemigo terrible, un tirano que les destruía la vida a ellos. Y Señor, te alabo
ante la situación que vivo con enemigos porque tú destruiste enemigos, tú los apartaste. O en otras ocasiones le diste gracia delante de los enemigos a muchos hijos tuyos. Y por eso te alabo, porque a veces o tú los destruyes o los apartas o los atemorizas. Señor, los gabonitas hubieran podido irse contra tu pueblo y ellos tuvieron temor y prefirieron no estar en contra de tu pueblo. Así también tú puedes poner temor en contra de los que están con respecto a nosotros, Señor, contra nosotros, y que ellos prefieran mejor no hacernos daño. Y por eso te alabamos, porque tenemos enemigos. Clamamos para que tú no los destruyas. Los bendecimos para que ellos no sean dañados, Señor. Ellos nos ultrajan y nosotros oramos para que ellos no sean dañados. Pero si ya en tu voluntad y sabiendo la maldad de ellos tú lo haces, bueno, te bendecimos. Igual lo haces para protegernos, pero gracias porque a veces los destruye, a veces porque le pones temor en ellos y prefieren apartarse, porque nos das gracia delante de ellos y nos usas como instrumento de bendición para que sean conversos, sean salvos, Señor. Si nuestro problema, y en este ejercicio hacerlo siempre, Señor, si nuestro problema es otro, por ejemplo, nuestro problema es la escasez económica, te lo presentamos delante de ti, Señor. Decimos, Señor, tenemos un problema. En mi casa no hay para comer. En mi casa no hay para resguardarnos. Y presentándote, dejándote esas cargas, comienzo la alabanza porque, Señor, tú diste aceite a esa mujer, Señor, que ante Eliseo estaba en miseria, Señor. Tú, Señor, proviste a mucha gente, a los que no tenían pan, tú les multiplicaste los panes y los peces, Señor. Tú prosperaste a pueblos, Señor. Tú protegiste y diste a Israel también, cómo le diste la provisión a través de sus propios enemigos, dando sus alhajas, su oro, para que tuvieran su tesoro como el tesoro nacional. Así, como nación, todavía no eran nación y ya tenían un tesoro. Que después lo desperdiciaran usando ese oro para el becerro, bueno, eso fue una decisión lamentable, Señor, pero tú aún conociendo el despilfarro que iban a hacer, tú les diste para mostrarles que tú eres su proveedor. Y por eso, si nuestro problema es la escasez, no te alabamos, te bendecimos y te decimos, Señor, te alabamos por tus manifestaciones de poder. Y ahí es donde poniendo en práctica incluso lo que aprendimos el día sábado, Señor, si en algo estamos nosotros atribulados, recordamos por eso, Señor, tus manifestaciones de poder en ese problema. Y por eso también es importante conocer las escrituras, porque vamos a ver que lo que estamos sufriendo ya ha sido superado por ti muchas veces. Y en las escrituras hay muchos testimonios de problemas como los nuestros, en salud, enemigos, en escasez, en muchas otras situaciones. Si el temor nuestro es incluso la naturaleza, Señor, porque mi casa se la lleva el río en la primera lluvia cuando comienzan las temporadas de lluvia. Señor, vemos como tú tienes control de la naturaleza, Señor, y por eso te alabamos y en medio del problema te alabamos por lo que ya has hecho. Y por eso qué bueno nuevamente cuando como hermanos compartimos estos testimonios para animarnos unos a otros. Así, Señor, sabiendo alabarte en medio de las circunstancias y alabándote por esas cosas que ya tú has hecho, hoy te bendecimos y descansamos en ti, pero recordando siempre eso. No pensar tanto en el problema, sino cómo tú has vencido el problema y alabarte y actuar santamente, ya humilde y santamente siempre, mientras que tú haces. Señor, gracias por lo que nos vas a enseñar también hoy, en nombre de Jesús. Amén. Amén y muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Ya saben, vamos a seguir orando por Héctor, vamos a seguir orando por las peticiones. Aprovecho, Clara, tengo que comunicarme con usted porque usted también me ha puesto, Clara, me ha puesto una para donaciones algo, ¿verdad? Nos tenemos que poner de acuerdo. También, gracias, muchas gracias por todo. Saludos a todos y ya no particularizo, sino extiendo el saludo a todos ustedes. Bien, iniciamos este tema, esta reflexión con la búsqueda de Éxodo capítulo 14. Porque hoy vamos a deleitarnos en este tema que se titula Permitamos que Dios pelee por nosotros. Y tiene que ver con esta palabra que surgió en medio de la oración inicial.
¿Por qué alabamos al Señor? Porque tenemos problemas, pero resulta que Dios ha peleado por mucha gente desde antes y ha vencido. Por eso, si Dios ha vencido en muchas ocasiones, venciendo a ejércitos, venciendo a enfermedades, ha vencido a la muerte. No solo venció a la muerte en la cruz para siempre, sino que hemos visto victorias que fueron anuncio de eso. La hija de Jairo, Lázaro, muchos casos más podríamos hacer de resurrecciones que ha habido en la Biblia. Así que Dios pelea por nosotros. El problema es que a veces nosotros no dejamos que Él pelee. Nosotros queremos ser como los bravucones de cuadra, ¿no? Peleando contra lo que no podemos. Como superhéroes que no lo somos, porque nuestro superhéroe es el Señor. El Señor Jesús que heroicamente luchó contra la ofensa a los demás, luchó contra su propia posibilidad en su condición humana, porque él siendo 100% Dios podía también con su naturaleza 100% humana pecar, pero él siempre se sometía al Señor y venció al pecado porque siempre se sometía a su Padre y a la voluntad de su Padre. En Éxodo 14, el Señor es firme en esto. Dejen que yo pelee por ustedes. Oye, ¿hasta cuándo? Dejen que yo pelee por ustedes. Dice Éxodo 14 del 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren, el Señor nos dice esto, no tengan miedo, pero si el problema da miedo, no. ¿Cómo va a dar miedo si ese problema se va a confrontar con el Señor Todopoderoso que nos dice, yo pelearé por ustedes? Estén firmes en que en la fe, estad firmes en la fe, en la confianza. Nosotros no podemos permitir que por el problema, entonces tiemble nuestra fe. Tiembla nuestras rodillas, bueno, nos arrodillemos. Arrodillémonos delante del Señor hasta que Él nos afirme. Tiembla nuestras manos, presentamos nuestras manos al Señor. Tiembla nuestro corazón, afirmamos nuestro corazón. Por ahí, y conforme a unas lecturas científicas que he estado haciendo, y bueno, y más que lecturas documentales, que necesito documentarlo más con lecturas, con breves documenta, breves documentos videográficos, he tenido acceso a lo que es el estudio científico de la inteligencia del corazón, porque la mente tiene inteligencia, pero también se ha descubierto a través de el estudio del corazón que el corazón tiene inteligencia. Por eso es que el Señor nos llama a guardar nuestro corazón, porque Él mana la vida y del corazón surgen pensamientos. Esto es un estudio muy interesante, pura ciencia, no de cristianos, para demostrar que el corazón realmente sí puede anidar no solo emociones, sino también criterios que envía al cerebro. Y esto, ¿por qué le digo? Tenemos que estar firmes en nuestro corazón, pero nuestro corazón se afirma en el Señor. Cuando no pensamos conforme a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos que salen del corazón son engañosos y el corazón es engañoso. Más bien cuando nuestro corazón se somete al Señor. Por eso Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón para que miren tus ojos por mis caminos, claro, obviamente. Entonces, Jehová peleará por nosotros, pero solamente nos está pidiendo como requisito. Primero, no tengan miedo. ¿Cuál es el miedo si yo estoy con ustedes? Estén firmes en la fe, que su fe no tiemble, que sus pensamientos no estén saltando de aquí para allá. Porque a veces yo digo estoy firme, pero estoy pensando en plan A, B, C, D. Y si no paro, me llego hasta el plan Z y después A1, B1, C1 y así. Así estoy dando evidencias que no creo. Y sí o no, que cuando tenemos miedo, pensamos en planes y planes y planes. Entonces, dejemos que el Señor pelee por nosotros y que nuestro plan A y punto final sea el Señor. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? No hacemos nada así. Estar tranquilos, actuar santamente, estar firmes en la fe, en el amor, alabar al Señor. Tiempo de alabar al Señor. Es porque el que dice es que el cristiano no hace nada y hace cosas sobrenaturales. Mantenerse tranquilo, seguir haciendo lo que tienes que hacer en tu vida. No pares de trabajar, no pares de descansar, ni de trabajar ni de descansar.
No pares de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, no desmayes porque en su momento, si no desmayas, cosecharás. En 2 Corintios capítulo 16 vamos a ver esto muy interesante. En 2 Corintios capítulo 16 vemos el caso de un hombre que, dije 2 Corintios, alto, 2 Crónicas, perdón, perdone lo que ya se fueron al Nuevo Testamento y aquí hay Biblias rápidas que ya encontraron 2 Corintios, no, 2 Crónicas, vuelvan hacia atrás, 2 Crónicas capítulo 16, vemos el caso de un hombre que no hizo esto. Oye, qué hombre tan terco, necio, insensato, y que por eso no solo no pudo ver la gloria de Dios, sino que también tuvo su corrección. Vio de parte de Dios castigo. Segunda de Crónicas, capítulo 16, leo desde el versículo 1 al 3. En el año 36 del reinado de Asa, repito, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno, ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. O sea, el rey de Judá era Asa y tenía un problema. Lamentablemente, el rey de Israel, que antes, recuerden que antes, mucho antes de esto, Israel y Judá eran una nación, se separan después de Salomón, y esta parte que había sido el pueblo escogido de Dios, Israel, se iba contra sus propios hermanos, los de Judá. Y Asa tuvo miedo, obviamente. Entonces, por eso tenemos que seguir leyendo los otros dos versículos. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. O sea, comenzó a comprar al enemigo, porque el rey de Israel, junto con el rey de Siria, estaban en contra de Judá. Entonces él que decía, pues mejor hago alianza, compro, negocio, indispongo a las dos partes. O sea, él comenzó a confiar en su gestión, en su plata y en su oro. En el versículo 7, y vamos a extenderlo hasta el 9, vemos lo siguiente, de Segunda de Crónicas 16. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, Anani a Asa, rey de Judá, y les dijo, por tanto te has apoyado, ¿en quién? En Dios, no. Por tanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de ahí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, si Dios ya hizo antes, ¿qué te pasó, Asa? ¿Qué te pasó que dejaste de confiar en Él? Pero esto podría preguntarse de otra manera. Si Dios te respaldó cuando no tenías ni un pancito en la alacena y Él te envió ese alimento, ¿qué pasó, Ramón Morales Vargas, quien está hablando aquí? Porque voy a poner mi nombre para si voy a hacer un ejemplo, mejor usar el mío y no el de cualquier otra persona que está aquí, ¿no? Pero usted lo puede personificar, lo puede hacer suyo este mensaje. ¿Qué pasó en mi caso? Ramón Morales Vargas, que muchas veces el Señor te llenó la alacena y ahora en vez de eso fuiste a pedir prestado. Te metiste en una deuda innecesaria. Fuiste a donde hay críticos tuyos que te critican por ser cristiano. Y ahora van a decir, ¿dónde está tu Dios? Ah, tu Dios está ocupado. Viene alguien que no cree en Dios y te va a dar de su alacena. ¿Dónde está quien te provee? Cuidado que estoy pensando, bueno, ni modo, voy a tener que vender mi voto, porque está el político comprando votos a $20 y como no hay quien me defienda, entonces le voy a vender mi voto, le voy a vender mi conciencia.
¿Dónde está tu Dios? Donde tú lo pones. Dios está en todas partes, pero en cuanto a los problemas que vivimos, nosotros tenemos que colocar a Dios en el lugar correcto. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado el viernes, hablamos de eso también, de dónde está mi Dios y donde yo pongo a Dios está mi fe, está mi confianza. Y eso lo hablamos también el sábado, más bien creo que fue el sábado cuando estuvimos hablando de la esperanza. En medio del problema, ¿dónde está tu Dios? ¿Está en tu angustia? Sí, fue el sábado, porque el viernes estuvimos hablando de un tema muy interesante que les recomiendo, envíenselo a otros. El tema de cómo podemos dañar el corazón a las personas, cómo los discípulos estuvieron en peligro de dañar el corazón a Marta, perdón, a María cuando derramó su perfume sobre Jesús y ellos le llamaban desperdicio, no unción, no bendición, no rendirse al Señor. Pero volviendo aquí al punto y rescatando también, o más bien recapitulando o retomando de lo que vimos el sábado en la reunión, la esperanza se sostiene firmemente cuando ponemos a Dios por encima de las situaciones que vivamos. Y cuando nosotros ponemos a Dios por encima de las situaciones que estamos viviendo, no tenemos temor, estamos firmes y vemos la salvación de Dios. Porque así como los egipcios que Israel vio un tiempo, el Señor de ellos dijo, nunca más para siempre los veréis. Cuando yo dejo que el Señor pelee por mí, llegará el momento en que esos problemas que hoy son enormes, más nunca los veré. Hay problemas específicos que el Señor quiere que más nunca los veamos. Pero ¿a quién estamos acudiendo en este momento? ¿Estamos tratando de comprar la protección o estamos vendiendo nuestra conciencia para que alguien nos dé porque no tengo un Señor que nos brinda? Miren, los versículos 12 y 13 de Segunda Crónicas 16 son muy rigurosos y enfáticos al decir esto. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y no es descalificar a los médicos, no es descalificarlos. Si yo voy a un médico, yo lo pongo delante de Dios. Señor, usa a este doctor, porque yo confío que el Señor usa a personas que le ha dado talentos y atributos y le ha dado vocación. Pero una cosa es, Señor, bendice a estos doctores, úsalos tú. Voy a usar a los doctores porque yo no confío que orando esto va a resolverse. No es que no confíe en el ejército, sino en Jehová de los ejércitos. No es que no confíe en el trabajo, sino en el Señor que me da la vocación, el talento y la habilidad para tener ese trabajo. Yo puedo tener un trabajo donde mi jefe es mi Dios, la empresa es mi Dios, o puedo tener un trabajo donde Dios está por encima y por eso le digo, este trabajo me piden lo ilegítimo, yo no lo voy a hacer, porque mi Dios no va a permitir esto, no quiere que yo haga esto. Sí, usar los recursos humanos que Dios nos da para que nos apoyemos unos a otros, pero siendo Dios nuestro Dios y en medio de las situaciones recordar que debemos permitir que Dios pelee por nosotros. Pero en resumen, Dios pelea por nosotros cuando no tenemos miedo, estamos firmes y esperamos ver su salvación. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana donde hoy tú nos recuerdas esto. Tú eres Dios por encima de los problemas. Te tenemos que poner por encima de los problemas. Tenemos que buscarte a ti. No podemos vender nuestra conciencia para tener recursos. No podemos ir al brujo para sanar al pariente. No podemos decir, bueno, la medicina porque no hay Dios. No, Dios usa la medicina. Dios usa a los médicos. Dios úsalos a ellos. No, no reemplazo a una cosa por la otra. No reemplazo al trabajo por la provisión de Dios, sino más bien Dios, gracias por darme el talento, la habilidad y haberme hecho necesario, porque si estoy trabajando en un lugar, fue porque en un momento fue necesario y por lo que tú me das esa vocación, esa habilidad y la santidad para ser íntegro, soy más que necesario. Señor, yo sé que tú peleas por nosotros, pero también sé que muchas veces no dejamos que tú lo hagas.
y decimos, lo hago yo, lo hace el jefe, lo hace el político, lo hace el médico, lo hace el que presta. Y con eso también estamos ofendiendo tu paternidad celosa y cuidadosa. Gracias, Señor, por corregirnos al respecto y vamos a vivir así, corregidos por ti siempre, en nombre de Jesús. Amén.